Buenos días, hermanos. Buenas tardes. Ya. Una vez le dije a un cuñado, hermano de mi esposa, lo llamo por teléfono y le digo, sé tierno con tu mujer. Y él me dice, ¿te dijeron algo? No, es lo que la Biblia dice. Sé tierno con ella. Ah, ya. Bueno, habían tenido un conflicto durante la semana y él no había sido muy tierno. Yo en son de broma lo llamo por teléfono, pero no sabiendo que habían tenido el conflicto. Entonces, y aquí viene mi pregunta, si un hermano o hermana te llamara y te dijera, oye, Miguel, sé tierno con tu esposa. Entonces, Miguel le diría, ¿qué te contó Sol? No, es lo que la Biblia dice, que debo ser tierno con mi esposa. Pero, ¿por qué he de ser tierno con ella? ¿Porque ella se lo merece? No. Independiente que se lo merezca. La razón de la ternura o la razón de por qué he de amar a mi esposa es porque el Señor lo dice. Y yo por más que diga, es que si tú supieras la clase de mujer que es realmente. Y la Biblia me diría, sé tierno con tu mujer. ¿Y por qué he de ser tierno con mi esposa y tratarla como vaso más frágil? No porque ella se lo merezca, no porque las circunstancias con las cuales estoy viviendo con ella sean las que me gustarían que fueran, sino porque sencillamente porque la Biblia lo enseña. Y yo he decidido someterme al señorío de Cristo en mi vida. Entonces, la ternura hacia mi esposa no es resultado del trato que ella tiene hacia mí, sino de que yo me someto al Señor. Inclusive, la Biblia dice, esposos, amad a vuestras mujeres. Pero ¿por qué he de amar a mi mujer? Es la misma respuesta. La respuesta no tiene que ver con hacer de mi mujer un ídolo para mi vida, en la cual yo ando alrededor de ella buscando satisfacerla en todo lo que ella anhela o desea. No es el sentido de amar a mi esposa porque ella es mi esposa. No, el sentido de porque yo he de amar a mi esposa es porque el Señor es mi Señor y Él me ordena que la ame. Entonces, el orden no empieza en que mi mujer es mi mujer, sino que el Señor me ha dicho en su palabra que la ame. Y me lo dice claramente, esposo, amad a vuestra mujer, como Cristo amó a la iglesia. Y el ejemplo me lo pone bien alto, como Cristo amó a la iglesia. Pero, ¿por qué mi esposa ha de someterse a mí? Ah, no, esa parte no me gustó. Supiera lo desordenado que es. Deja las puertas abiertas del mueble, deja la ropa tirada, no se limpian los zapatos cuando viene. Supieras, y me estás diciendo que me someta a este tipo de hombre. No, otra vez es la misma respuesta. La respuesta de someterte tú a tu marido es porque el Señor lo dice. No es porque estemos en una sociedad machista. Es porque el Señor
nos dice, porque he decidido servir al Señor, porque he decidido someterme al Señor. Mi responsabilidad, fíjate hermano, es amar a mi mujer, no someter a mi mujer. ¿Notan la diferencia? Algunos leen el texto donde dice, la Biblia dice que te sometas a mí. Y se lo reclaman a la esposa, ni tierna ni amorosamente. Y se olvidan de que primero la Biblia les dice, amen a su mujer. Y tu responsabilidad no es someter a tu mujer. Tu responsabilidad es amar a tu mujer. Tú como mujer no es cambiar a tu marido tu responsabilidad. Tú como mujer es someterte a tu marido. Esa es la que la Biblia enseña. Pero fíjense, todavía no voy a las Escrituras, pero ya voy a ir. Otra cosa es que yo le digo siempre algunas verdades o a mi esposa o a mi marido, porque si no, no me escucha. Porque hay que decir la verdad, siempre. Y hay un versículo y que quiero que resaltemos en Efesios 4. Vamos a Efesios 4. Versículo 15. Depende de la versión en la que te encuentres. En la versión, la nueva versión internacional dice, versículo 15 de Efesios 4, más bien al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todos como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Otra versión dice, hablando la verdad en amor. Fíjense lo que dice. La verdad lo relaciona con amor. Si tú hablas la verdad en ausencia de amor, tú pecas. Si por amar no hablas y te quedas callada para no enfrentar el problema, tú pecas. La verdad y el amor tienen que ir juntos. Debo decirte esto. Y espero que no se me salga el enojo. Quiero decirte esto con amor. Porque yo quiero que crezcas. Pero no para mí, sino para el Señor. Quiero que cambies. Pero no para mí, sino para el Señor. Tú no puedes seguir siendo la misma mujer de hace 5 años atrás. Tú no puedes seguir pensando de la misma manera que pensabas antes. No puedes decidir enojadamente, porfiadamente, como lo hacías antes. En Chile hay, en toda parte de Latinoamérica hay algún tipo de dicho, el que nace chicharra muere cantando. No. O sí, pero con otra canción. Que dé gloria a tu Señor. La verdad debe decirse sí y siempre en amor. El amor tiene que ir acompañado con la verdad. Los conflictos matrimoniales están presentes porque me cansaste. Me tienes aburrido, aburrida. A todo esto, el 70% de los conflictos es culpa del marido.
Así que, si quieren apostar de quién es la culpa, cuando tenemos un problema con mi esposa, 70% es responsabilidad del marido. Es interesante eso. Ahora, lo interesante es que la Biblia da la clave. Es que no somos compatibles, diría alguien. El Señor Jesucristo dice en su palabra, dijo, aprended de mí que soy de corazón. Y la ausencia de humildad lo voy a definir de esta manera. Hay dos formas de hacer las cosas, de manera orgullosa o de manera humilde. De manera orgulloso es a mi manera. De manera humilde es a la manera de Dios. Si tú actúas a la manera de Dios, vas a actuar humildemente. Entonces, aprended de mí que soy manso y humilde, dice el Señor Jesucristo. Y los conflictos matrimoniales no son por falta de comunicación, es por falta de mansedumbre y humildad en la relación. ¿Ya? Mis colegas me van a matar. Porque si hay mansedumbre y humildad, cuando mi esposa me diga, conversemos, desde la mansedumbre y humildad, yo le voy a decir, ya. Y si hay la verdad dicha en amor, vamos a conversar, sabiendo que ella quiere lo mejor para mí y yo quiero lo mejor para ella, porque la verdad es dicha en amor. Entonces los conflictos de matrimonio son porque las cosas se dicen sin amor. O las cosas no se dicen para evitar problemas. La Escritura enseña, entonces, que la verdad sea hablada en amor. Aún con nuestros hijos. No esperes estar enojada para decirle algunas verdades. El otro día cuando conocí al hijo de Ashley, le dije, oye, en esta edad dan ganas de comérselo. Pero cuando son adolescentes uno se pregunta por qué no me los comí. Pero bueno, cuando yo espero tener la experiencia de ser abuelo para vengarme de mis hijos. Fíjense, hermanos, ¿cómo llegamos a esto? Efesios capítulo 1, versículo 7. Vamos a hacer un recorrido de Efesios así someramente. Cuando leas las Escrituras, la palabra redención, tienes que pensar en que hemos sido rescatados del mundo, de las tinieblas, del poderío de Satanás, del imperio de la muerte, del dominio que el pecado tenía sobre nosotros y puestos delante del trono de la gracia de Dios. Y que hemos sido cambiados de un reino, de un dominio de tinieblas al reino de la luz. Y todo esto puesto en el trono por la sangre de Cristo. Y ahí Efesios 1:7, ¿en quién tenemos redención por su sangre? Tú eres un redimido. Y si lees esto desde esta mirada, tú eres un rescatado, tú has sido libertado, has sido puesto en el trono de la gracia, tú eres en Cristo. Tú eres un hijo de Dios entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso. Eso eres tú. Y como consecuencia de haber sido redimidos por su sangre, ser puestos delante del trono de gracia, tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia.
Todo ese eras tú. Y tienes tremendas bendiciones en los lugares celestiales. Aun cuando hayas pecado, no dejas de ser ese hijo de Dios entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso. Si has pecado, tienes que confesar tu pecado. Y las Escrituras nos enseñan que Él es fiel y justo para limpiarnos. Interesante eso. Pero sigue siendo ese Hijo de Dios entrañablemente amado en las manos del Padre amoroso. Vamos a Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Todo esto de que eres un hijo de Dios, entrañablemente amados en las manos de un Padre amoroso, un hijo que disfruta de toda bendición espiritual en los lugares celestiales, un hijo que antes estaba bajo el poderío de las tinieblas y que ahora está en el reino de la luz, del amado Hijo de Dios, es por gracia. ¿Qué significa por gracia? Significa que tú mereces todo lo contrario de lo que te han dado. Por gracia. Tú mereces ser condenado, pero no solo te han quitado la condena, te han dado entrada al trono de la gracia de Dios. Dice el versículo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Si esto resonara en tu cabeza y en tu corazón, ¿por qué me puedo parar delante de Dios? Por la sola fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. Por aquel que dio su vida, que derramó su sangre, que resucitó y que entró por su propia sangre ante el trono y con él me llevó. Y todo lo que yo soy hoy día es resultado de lo que Dios hizo en Cristo por mí. Y todo lo que tú eres es resultado de lo que Dios hizo en Cristo por ti. Entonces, esto es, nótese, si ustedes se quedan esto, es por gracia. Amén. Tú mereces todo lo contrario a lo que se te ha dado. Eso es gracia. Gracia es a pesar de ti, Dios te ha bendecido. A pesar de lo que mereces, Dios te ha bendecido. Ahora nos vamos a Efesios 3. Fíjese lo que dice ese versículo. Efesios 3, versículo 12. En quien tenemos libertad y acceso con confianza. En Él, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Qué bello versículo. Y si tú has pecado, ¿este versículo deja de ser? No. Porque a pesar de tu pecado, tú puedes decir en libertad y confianza, pero alto, lo primero que tienes que hacer es confesar que has pecado. Amén. Pero esa libertad y confianza no se te quita. Lo que podría hacer es que tú, estúpidamente, la palabra estúpido, pero no la persona, sino el acto estúpido, dejas de disfrutar lo que es tuyo, la libertad y confianza de ir a su presencia. Porque en Él y por Él tenemos libertad y plena confianza para llegar
a la presencia de nuestro Dios. Leo de nuevo, en quien tenemos libertad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Acá me costaría ir hasta el alcalde de la ciudad o al director de la escuela de mis hijos después de golpear un par de puertas. Quizás finalmente consigo ir al alcalde. O quizás al gobernador. ¿Qué decir del presidente? No. Pero acá no es diferente. Al Dios de la creación tengo libertad y confianza. Amén. Y todo, si ustedes piensan, es desde el lenguaje de los sacrificios del Antiguo Testamento. Es por su sangre que tengo libertad y confianza. Porque Él derramó su sangre como cordero. Porque Él murió, resucitó y entró ante el lugar santísimo por su propia sangre. Y el trono de Dios se transformó para mí en trono de gracia. Entonces, por esa sangre puedo entrar libremente, con confianza, con libertad, por medio de la fe. Mira, Efesios capítulo 4, verso 1. Por eso yo estoy preso en el Señor. Estoy preso por la causa del Señor. Les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido. Dice otra versión, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación o del llamado con que fuisteis llamados. Hermanos, el llamado lo hizo Dios. Y esa es su presencia. Y estás en su presencia. Los teólogos agregan esta palabra que a mí no me gusta, porque yo digo, le quita fuerza. ¿Cuál? La palabra posicionalmente. ¿Se lo escuchan bien? ¿Por qué a mí no me gusta? Personalmente, mi perspectiva. Porque yo no necesito agregar esa palabra. Porque yo estoy y soy en Cristo. Pero si le agrego esa palabra, le quito fuerza a que yo soy y estoy en Cristo. No necesita el español agregarse esa palabra. Quizá en inglés sí, porque la diferencia del verbo to be, yo estoy, I am, yo soy, I am. Pero en español, yo soy y yo estoy en Cristo. Y todo lo que soy es resultado de su muerte, de su resurrección, de su entronización. Tengo libre entrada ante el trono de la gracia. Ese es mi llamado. El trono de la gracia. El Dios del trono me ha llamado y me ha dicho, mi hijo. Entonces, acá el texto me dice, vive con la dignidad que merece ese llamado. ¿Entiendes quién es tu Padre? ¿Quién es Dios, el creador del cielo y de la tierra? Y que el Hijo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, se humanó, tomó forma humana, murió en la cruz por ti y por tus pecados. Y no solo se quedó ahí, sino que resucitó. Y no solo se quedó ahí, sino que cuando se presenta ante el trono, nos lleva con Él y en Él, por gracia. Ese es tu llamado. Entonces, tú eres un ciudadano celestial. Vive de acuerdo a tu llamado. Fíjense qué significa esto de vivir de acuerdo a tu llamado. Lo que comencé diciendo, que la verdad sea dicha en amor. Vivir conforme a tu llamado es, esposa, sométete a tu marido.
Vivir conforme a su llamado es: esposo, ama a tu esposa. Di la verdad en amor. Vive conforme a su llamado. Y fíjate, Efesios capítulo 5, y dice, el 4:32 me encanta también. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. Perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Pero ¿cómo? Sí, el llamado implica perdonarse. Es que yo no puedo perdonar lo que me hizo la hermana. A ver, leamos. Como Cristo nos perdonó. No tengo vuelta. Más bien sean bondadosos y compasivos unos con otros. La misma misericordia que Dios ha mostrado es la que debe mostrar a los demás. ¿Por qué? Para que vivan dignos de su llamado. El perdón que Dios te ha mostrado es el perdón que debes mostrar a los demás. ¿Por qué? Porque el que nos llamó es digno de ser obedecido. Y aquí sigue, verso 1, por tanto imiten a Dios. No. Como hijos muy amados. Acuérdense que una frase que dije, eres un hijo de Dios, entrañablemente amado en las manos de un Padre amoroso. Y lleven una vida de amor, así, versículo 2, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Acuérdense que le dije que tenía que ser leído visto esto desde el lenguaje sacrificial del Antiguo Testamento. Y efectivamente, así como Cristo se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Hay diferentes tipos de sacrificios en el Antiguo Testamento, pero voy a hacer dos grandes divisiones. Uno de los sacrificios es cuando llegaba uno el corderito o el animal que fuera, se mataba al lado del altar, se tomaba un poco de carne para el dueño del animal que traía, otro poco de carne para el sacerdote y el resto se quemaba en el altar. Entonces se dividía en tres partes: la parte del oferente, del dueño del animal, la parte del sacerdote y la parte, comillas, la parte de Dios. Entonces era una ofrenda de comunión, de acción de gracias. Cuando el padre mata al cordero engordado, ese era el tipo de sacrificio. Entonces, si nos vamos a comer un asado entre todos, era ese sacrificio de acción de gracias. Nos sentábamos a la mesa a comer. Pero un momento, la carne no podía ser asada. La carne tenía que ser cocida en agua. Qué interesante. Lo único que era asado y cocido a las brasas era lo que le pertenecía al Señor. Pero lo que le pertenecía a los que iban a comer, el dueño del animal, tenía que ser cocido en cacerola. ¿Ya? Lo mismo que el sacerdote. Pero el animal, el resto, a las brasas, al fuego, era esa parte que iba para Dios. Pero había otro tipo de sacrificio. Pero este primer sacrificio que estoy hablando es cuando nos sentamos a la mesa con Dios a comer. Y en la cena del Señor lo que hacemos es sentarnos a la mesa con Dios a comer. Es un sacrificio de acción de gracias. Por eso también se utiliza la palabra Eucaristía,
que es efectivamente acción de gracia. Ese es un tipo de sacrificio. Hay otro tipo de sacrificio que no se come. Se lleva el animal entero, se degolla el animal, se derrama la sangre, se pone el animal entero sobre el altar, se quita la piel queda para el sacerdote, pero todo el animal es quemado en el altar. Nadie come del animal. Ese era un tipo de sacrificio y se llama sacrificio por el pecado. Ok, y acá están los dos sacrificios. Efectivamente, Cristo murió por nuestros pecados, sacrificio por el pecado. Pero efectivamente nos sentamos a la mesa con Dios a celebrar que hemos sido recibidos delante de nuestro Dios. Sacrificio de acción de gracia. Entonces, hermanos, tú estás sentado a la mesa con el Padre y estás compartiendo sus bendiciones. Eres ciudadano celestial, que hemos de vivir conforme a la dignidad de lo que somos. Y por eso Efesios capítulo 5, bueno, ya se nos alarga, y capítulo 6, y partiendo del capítulo 4, comienza hablando acerca de la necesidad de relacionarnos desde la verdad, desde el amor, siendo misericordiosos unos con otros, actuando con integridad y con rectitud. ¿Por qué? Porque somos hijos de un Padre amoroso. Vuelvo a decir, tú eres un hijo, una hija de Dios, entrañablemente amado, en las manos de un Padre amoroso. Vive conforme a lo que eres. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque nos has llevado ante tu presencia por medio de la sangre de Cristo. Y por esa sangre tenemos libre acceso confiadamente ante tu trono, que para nosotros es trono de gracia. Te agradecemos esto, Señor. Gracias por tu palabra. Señor, es cierto, no hemos vivido conforme a nuestro llamado. Es cierto, hemos pecado. Es cierto, Señor. Pero nos acercamos confiadamente ante ti para confesar nuestro pecado. Señor, guíanos, fortalécenos para vivir conforme a la dignidad que tú te mereces, porque somos tus hijos, para darte gloria y darte conocer a los demás, conforme a tu gran misericordia para nosotros. Gracias por tu perdón. Gracias porque nos has permitido perdonar a otros. Gracias por tu misericordia, porque nos has permitido ser misericordiosos con otros. Glorifícate en nuestras vidas. En el nombre del Señor Jesús. Amén.